El tema que hemos propuesto como tópico de esta charla parte del título de un libro en particular que fue escrito por un profesor norteamericano que se llama Alvin Kernan. Para hablar entonces de ese tema, necesitamos hacer una aclaración, y es que de pronto para muchos miembros de la audiencia el solo título ya resulte un poco preocupante. No es que la literatura vaya a morir, de lo que se trata es de precisar unos cambios que han hecho que lo que nosotros conocemos como literatura pueda cambiar. Y en ese proceso de cambiar, pues muera una forma de existencia de la literatura como nosotros la conocimos. Para eso entonces necesitamos partir como de tres grandes ideas que desarrollaremos a lo largo de esta presentación. La primera idea tiene que ver con que quienes leemos y escribimos literatura en la segunda mitad del siglo XX o en la primera mitad del siglo XXI, compartimos ciertas ideas en torno a la literatura. Por ejemplo, pensamos que hay un autor, que hay una obra establecida, que hay un mecanismo de circulación de la obra y que todo ese proceso se concreta cuando el texto literario llega a manos del lector y el lector lee el texto y bueno, pues cumple, dependiendo de su rol en la sociedad, cumple distintas funciones en relación con esos textos que se escriben y se leen. Por ejemplo, el autor sería inicialmente el creador de la obra. Existe el lector genérico que lee los textos, en algunos casos sin ninguna proyección más allá de su propio placer. En otros casos, para el profesor de literatura, leer el libro es parte de su ejercicio profesional, comentar los libros es parte de su tarea en la formación de nuevos lectores. Para un librero, pues el libro es parte de sus herramientas de trabajo. Y para el crítico, por citar otro rol complementario en torno al libro, pues si no hubiese la obra, entonces el papel del crítico sería muy difícil de imaginar. Entonces, en este contexto estamos diciendo, la literatura existe como institución en la medida en que hay distintos actores que cumplen diferentes funciones frente a un objeto tangible, en este caso que es la obra. Normalmente en el siglo XX, a inicios, digamos, durante todo el siglo XX, heredero de los siglos anteriores, ese tangible se concreta en un libro físico. Hablando específicamente de los textos literarios, un criterio que es fácilmente compartible por lectores de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras 2 décadas del siglo XXI, es pensar que lo que caracteriza a una obra literaria es fundamentalmente su condición de singularidad, en el sentido en que es una obra de creación, y con esa idea, pues tendríamos que preguntarnos exactamente desde cuándo aparece la idea de que el origen del texto sea una mente individual que produce un texto y que lo produce así, en la analogía a la visión del Dios creador, como una obra que surge de la nada, surge de su propia interioridad. Y en el proceso histórico, ese fenómeno va a surgir, digamos, el concepto de autor va a surgir fundamentalmente con el surgimiento del movimiento romántico, digamos, mediados de los siglos
XVIII, inicios del siglo XIX, a partir de la consideración de que son los autores como genios los que le dan origen a obras que se consideran singulares, propias de identificarse con un estilo específico, individual. Detrás de esta idea, pues lógicamente existe la convergencia de dos rasgos complementarios. Uno es la consideración de el surgimiento de las nacionalidades europeas, identificadas cada una de ellas con una lengua en particular. Entonces, la consideración de genio y de estilo va a estar filtrada por la pertenencia de este genio y del estilo particular de un autor a la utilización de una lengua específica. Así entonces se va a entender el surgimiento de las nacionalidades europeas y el desarrollo de lenguas específicas en las cuales cada autor escribe desde su propia lengua, desde un rasgo nacional específico y desde su singularidad individual. Entonces, la idea de autor, el autor romántico, está ligada en esa perspectiva. Detrás de esto existe una idea, digamos, de desarrollo de la literatura en oposición al desarrollo de las ciencias modernas. Si recordamos, la Ilustración le apuntó a confiar en que la ciencia y el desarrollo racional permitirían colocar de lado, digamos, superar las oscuridades de la religión, la ignorancia y las creencias diversas con las que normalmente se ha caracterizado el pensamiento, digamos, no racional en la cultura de Occidente. En el siglo XVIII, la revolución, digamos, intelectual que va a derivarse de las ciencias, va a hacer que la literatura, en lugar de vincularse exactamente al proceso de exaltación de la ciencia, opte por una vía inversa. Es decir, en el surgimiento de los autores románticos, lo que existe es la idea de que la literatura debe explorar es la condición natural del ser humano, y mediante esta vía, entonces, muchos de los autores románticos van a explorar el pasado de cada uno de sus pueblos, sea, digamos, los sajones, los galos o los germanos. Y mediante esta perspectiva, la literatura parte en algún momento de vincular una mitología en la que se identifica la convergencia de la lengua, la nacionalidad, la condición de genialidad del autor, y mediante la idea de estilo del autor, pues va a aparecer la creación de la obra como un rasgo absolutamente personal con su propio estilo. Entonces, esta idea ha sido tan potente que ha durado algo más de 220 años y que caracterizaría la literatura en relación con el concepto de autor individual, y la idea de el origen de y la idea de singularidad y de originalidad de las obras. Un rasgo complementario a lo que estamos diciendo es que durante estos dos siglos, digamos 19 y 20, se consolida un proceso que venía un poco antes, y es lo que, digamos, algunos teóricos han propuesto como la estabilización de los textos. Las obras literarias se caracterizan en el sentido como objetos tangibles, en la medida en que, mediante la tecnología de la imprenta, se constituyen en textos que se pueden citar, haciendo la aclaración de que esa cita no es solo la repetición
de un texto, sino es posibilitar el encuentro con ese punto de origen, y es el pensamiento y el trabajo de ese genio que fue quien lo creó. Por eso entonces, en el concepto de literatura, tendríamos unas características que establecen la singularidad de la obra, la condición de originalidad de la creación de un autor que se considera, digamos, de orden genial, en el sentido en que reproduce la idea de un Dios creador, y la condición de estabilidad de un texto. Es decir, que las palabras que produjo ese autor se puedan citar, se puedan estudiar desde la condición de ese momento original o de creación. Frente a ese mundo, lo que surge en la segunda mitad del siglo XX, a partir, digamos, del desarrollo de las nuevas tecnologías, es una transformación que lleva a pensar que ese concepto estable de literatura pueda en algún momento perderse. ¿Cómo se perdería ese concepto de literatura? Dos razones. Una razón es que en la segunda mitad del siglo XX aparecen, digamos, tendencias como en tendencias teóricas. Una en particular, por ejemplo, es que lo más importante en la literatura no es exactamente el texto, sino el lector. Entonces, por ejemplo, desde una perspectiva como la teoría de la recepción, cuando el lector aparece con las mismas atribuciones que el autor, es decir, por ejemplo, que puede leer dándole diversidad de interpretaciones al texto, no siendo ninguna interpretación necesariamente excluyente, pues el criterio de obra empieza a subvertirse. Siempre los teóricos se preguntan, bueno, frente a un texto literario, ¿serían válidas las interpretaciones aberradas, las que interpretan o tergiversan el texto, por ejemplo? Y a veces, frente a los textos literarios, puede pasar eso. Diría alguien, el problema no es pensar equivocadamente, el problema es no pensar. Y leyendo un texto literario, pues a más de un lector le habrá pasado que entienda un mundo posible y después en una segunda lectura se dé cuenta que la interpretación primera pues no era tan ajustada como la que ha logrado construir después. Entonces, desde esa perspectiva de la valoración del lector, empieza a haber una tendencia que, bueno, subvierte el concepto de obra y coloca en un segundo plano el papel del autor. La perspectiva que nos interesa destacar en esta presentación es que el papel de las tecnologías se ha valorado también como una opción que pueda subvertir el sentido de la obra literaria. ¿Cómo explicamos esta idea? A partir de más o menos la quinta década del siglo XX, empieza a haber una preocupación en relación con qué hacer cuando, digamos, se acumula mucha información en torno a un tópico específico. ¿Cómo hacen los lectores para procesar grandes cantidades de textos? Y eso llevó a que más o menos a mediados del siglo XX se empezase a pensar en que todos los mensajes que se procesan en una sociedad se pudieran codificar mediante otro sistema u otros sistemas que facilitasen su manipulación. Y ese hecho, pues que llevó en cierta medida a la creación de los computadores, se vuelve una realidad en relación con la literatura, cuando, por ejemplo, los textos literarios, eso que antes llamábamos obras,
cómo textos establecidos puedan empezar a ser manipulados por los lectores, de tal forma que ya no haya una separación entre el papel del autor que creó el texto, sino que el lector pueda aportar a la intervención del texto que lee. Creo que para todos se ha conocido el término palimpsesto, que recupera una práctica, digamos, de la Edad Media, donde los lectores de ese momento lo que hacían normalmente en los monasterios era que al leer los textos pudieran, por ejemplo, agregar notas interlineadas o al margen para aclarar cosas que en los textos no se lograban comprender. Pues ese tipo de circunstancia tecnológica llevaba a que en la Edad Media no había el problema de autor, no había la propiedad, la idea individual del productor del texto. Entonces, un lector de un palimpsesto tenía que leer reconociendo las distintas voces que se encontraran en el texto. En algunos casos sin poder ver con precisión, sin poder, digamos, saber qué correspondía a la condición de autor o de los comentaristas. Es decir, que la obra resulta ser un trabajo en red donde el texto está producido no por una condición de autor individual, sino por un colectivo que es el grupo de personas que han leído un borrador al que le han agregado sus aclaraciones, sus notas, y el texto pues se va construyendo cada vez que un nuevo lector le agrega sus consideraciones. Esta idea de palimpsesto pues se incorpora en relación con la lectura en los soportes tecnológicos a partir de la noción de red. Claro, un texto leído mediante el hipertexto permite precisamente hacer que el borde del texto como obra establecida pueda perderse. Necesitamos definir ahí brevemente qué es el hipertexto y lo que se entendía a mediados de los años 80 es que el hipertexto se establece a través de la vinculación de cada una de las pantallas que son posibles, digamos, de verse en el computador. Entonces, el hipertexto se monta en relación con la diversidad de conexiones que pueda tener el texto que le tiene en pantalla en relación con, bueno, otras fuentes textuales o la misma experiencia de lectura del lector. En esta dinámica aparece lógicamente el hecho de que el texto estable, impreso, característico de los dos últimos siglos, como lo describimos al inicio de esta presentación, pues ya no es tan estable, porque el papel del autor, perdón, el papel del lector y la posibilidad de manipulación del texto pueden llevar a el borramiento de el límite, dónde empieza exactamente el texto escrito por un autor único y dónde termina. Se preguntaría uno como lector, ¿dónde empieza la lectura de un texto? Cuando uno, por ejemplo, busca un texto a partir de la referencia que un amigo le dio. Es decir, ya uno empezó a leer el texto antes de haber llegado al texto. ¿Sería eso un ejercicio de lectura? Uno podría decir, bueno, es factible. Es posible que la lectura empiece en el primer capítulo y no termine nunca, porque como lector cada vez puedo volver a un texto reiteradas veces. Y la inestabilidad de la obra, pues también se aplica al lector. El lector es un proceso de información y puedo en algún momento leer un texto y luego volver a leer ese mismo texto y percatarme de comprender ciertas cosas que una lectura previa no comprendí. De esta manera, entonces, el concepto de literatura estable, como lo pensábamos
cuando estaban separados los elementos actor, texto, lector, pues en el momento contemporáneo, hoy, le podemos decir, ya no es tan estable. Y eso es lo que lleva en cierta medida a que el texto del señor Alvin Kernan termine afirmando una forma de muerte del concepto de literatura como fue, digamos, admitido durante un margen de 150, casi 200 años, en torno a la estabilidad de los textos. El profesor Kernan hace dos afirmaciones, digamos, relevantes en relación con este concepto de literatura. Uno es, por ejemplo, que todo el problema de los derechos de autoría de los textos es un derivado de la tecnología de la imprenta y que ese problema solo se, digamos, solo se clarifica en la medida de la existencia estable de los textos. Deriva una segunda conclusión, y es que, dado el nivel de especialización de los conocimientos en relación con las funciones, digamos, de la división técnica del trabajo entre los siglos XIX y XX, ha hecho, por ejemplo, que le corresponda fundamentalmente a ciertos actores sociales la consideración de ser jueces para decir exactamente si un texto correspondería a un autor o no. Esos jueces fundamentalmente se identifican como los estudiosos de los textos literarios, los críticos que son capaces de ver, bueno, las diferencias entre distintas versiones de una obra, y finalmente corresponde esta función a las universidades. Surge la conclusión de esta última idea del señor Kernan. ¿Qué pasa en relación con el problema de la literatura que ya no funciona con los mismos criterios cuando había un canon y había unos textos estables, y cuando aparecen múltiples lectores con múltiples posibilidades de manipulación de los textos en un mundo tecnológico donde, digamos, todo se vuelve red? Se vuelve red el lector, se vuelve red el texto, como por ejemplo lo concebiríamos, bien sea a través, digamos, de la semiótica de Humberto Eco o por los planteamientos de Julie Lotman, pero también se convierte en red el autor, es decir, el autor deja de ser una estructura psicológica única para convertirse también en un sistema de red que pueda producir otro tipo de textos diversos. Algunos de ellos, pues les correspondería a las universidades poder definir que sean obras como textos representativos de la calidad o de la producción estilística de un autor específico. Para cerrar esta presentación, creo que es bueno señalar tres fuentes que pueden ser consultadas para una, de pronto, indagación más profunda para quien quiera hacerlo. En el caso inicial, sobre la singularidad de las obras literarias, existe un texto de Natalie Heinich. El libro se llama Lo que el arte aporta a la sociología, que pues puede ser de utilidad. El segundo texto es el libro de Alvin Kernan, que hemos citado, Muerte de la literatura, editado por Monte Ávila Editores Latinoamericana. Existe una edición del año 1993. Y el tercer texto, que me parece que es una invitación a algunos lectores inquietos, es el libro de un profesor norteamericano que se llama George Landau, y el libro se llama Hipertexto,
la convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología. Creo que con estos tres títulos que hemos citado, al final podríamos encontrar la oportunidad feliz de que los lectores y quienes que han visto esta presentación pudieran producir algún eco a este mensaje que hemos lanzado mediante esta botella tecnológica.